Como lo habíamos anunciado, se encuentra con nosotros conectado ya desde Chile, José María del Pino. Él es periodista de ese país, ha trabajado en el tema de crimen organizado, se ha especializado en ese tema, pero además ha desarrollado una tesis que trata en particular sobre la historia del Tren de Aragua, ¿no? Dice, una organización que persigue a la masiva diáspora venezolana por las Américas. Gracias nuevamente por estar con nosotros, José María. Y aquí nos acompaña el general de la Policía en Retiro, José Baella, ex jefe de la DIRINCRI. General, en principio, la estrategia que se está manejando en el Perú, ¿usted diría, apunta bien? Yo creo que no. La estrategia tiene que ser integral. Y más cuando se trata de crimen organizado transnacional, yo creo que las cosas son diferentes. Ya estamos viendo otros escenarios. Y estos escenarios apuntan a que nuestro país es el blanco acá en Sudamérica. Tenemos el problema de Brasil con el comando Vermelo y tenemos el Tren de Aragua. Entonces, tenemos que tener una estrategia. Y yo creo que se tienen que sentar a la mesa todos los actores y pensar en una verdadera La policía está haciendo esfuerzos, se capturó a Mamut, se le mandó a Chayapalca para tratar de incomunicarlo. La policía siempre hace un esfuerzo porque la policía es profesional, es técnica. El problema está que la policía tiene que tener recursos. Ese es el problema, tiene que tener tecnología. Esa es la situación. Si no tengo tecnología, si no tengo bienestar, si no tengo infraestructura, si no tengo no mejoro mi imagen internamente, yo creo que va a ser bien difícil que sobresalgamos de esta situación. Para entender un poco cuáles son los orígenes del Tren de Aragua, José María, gracias nuevamente por esta comunicación. Te decía, tú has desarrollado un estudio muy profundo y conoces la manera en que nace esta organización que el día de hoy tiene presencia incluso en tu país, si no me equivoco. Bienvenido. Hola, primero que todo, muchas gracias. Buenas noches. También saludo al coronel en retiro que está ahí junto a ustedes. Quisiera partir explicando algo muy pedagógicamente, general, disculpe. Muy pedagógicamente, el Tren de Aragua tiene cualidades en la forma en que delinque que lo hacen ser una organización a la que nuestras policías, llámese la Policía Nacional del Perú, la Policía Chilena, el caso ecuatoriano, e incluso la policía colombiana, porque mi investigación no solo me llevó a viajar al Perú, estuve en el cono norte de Lima, en Los Olivos, conversé con víctimas de extorsión, de explotación sexual, conversé en ese momento con el coronel Reboredo de la Policía Nacional del Perú, con el fiscal Jorge Chávez, que estaba a cargo de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado. Esto fue en enero de este año. Y también viajé a Colombia, estuve en Bogotá, en el barrio Kennedy, en la calle 28, que es donde se desarrollaron las primeras actividades del Tren de Aragua. Tenemos que entender que todas las policías están anonadadas, y están anonadadas porque el Tren de Aragua es una organización que no responde a la historia de los carteles, es decir, no tiene una actividad económica principal, como el caso de los carteles es el macrotráfico de drogas, tampoco a la historia de las mafias, que en ese caso la actividad económica principal era el proteccionado y la extorsión, ni tampoco las milicias, por ejemplo, en las favelas brasileñas. Como no tiene una actividad económica delictual principal, es, digamos así, una suerte de bestia de muchísimas cabezas. Y estas cabezas funcionan de manera compartimentada. Quien está a cargo, por ejemplo, del delito de extorsión, no sabe quién es la persona que está a cargo del delito de explotación sexual o quién es quien administra el gota a gota. Por tanto, cuando nuestras fiscalías o las policías cortan la cabeza de uno de esta bestia de muchas cabezas, todo el resto de las actividades siguen operando. Y por eso en Colombia utilizan un término que a mí me parece muy pedagógico y muy importante para utilizarlo en nuestros países, que es hablar de una organización multicrimen, porque el Tren de Aragua, que nace en Venezuela, que se administra desde la cárcel de Tocorón con la complicidad de las autoridades venezolanas, en el caso particular de Iris Varela en el año 2017 y 2018, que autoriza la liberación de 1.500 internos de la cárcel de Tocorón, que coincide con la expansión internacional de esta organización, es una organización muy novedosa que ha venido a cambiar la forma en que el crimen organizado como modelo de negocio funciona en nuestros países. ¿De acuerdo? ¿Está de acuerdo usted, general? Por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo, pero la situación está de que, ¿qué hacemos, no? Porque hay que tomar acciones. Hay que tomar acciones inmediatas. Yo creo que como país he sacado una tesis de la maestría de la Policía Nacional, y una de las recomendaciones que hace un grupo que estudió el comando Vermelo, por ejemplo, en Brasil, dice que se debe unirse a los países, debe ser formar tener una reunión para nombrar delegados de cada país
que se intercambien inmediatamente la información. Creo que eso puede ser un buen origen para intercambiar experiencias y de repente tomar acciones inmediatas. Eso es lo principal. Claro, porque hemos llegado a un punto en que ya se le pone precio a la cabeza de un coronel que tiene a su cargo la división de homicidios. A ver, esto realmente ya sobrepasa todo. Ahora, usted habla en efecto de coordinación internacional, pero primero deberíamos tener una policía sólida, ¿no?, que tenga, como usted ha dicho, todos los elementos. Y esto, la verdad, nos lleva a pensar en la propuesta del gobierno de crear una policía municipal y vemos que pareciera que el norte lo están viendo por otro lado. Yo creo que esa propuesta debería ser reformulada y yo pienso que esta situación no solamente se trata de presentar una propuesta para apagar un incendio, se trata de, primero se tiene que fortalecer a la policía. Se tiene que fortalecer a la policía dentro de, digamos, de lo que es... Y eso no puede esperar, ¿no? Eso no puede esperar, pero es decisión de gobierno. En el discurso de la presidenta, ¿cuántos millones se está invirtiendo en nuestros hermanos de la Fuerza Armada? 900 millones. ¿Cuánto para la policía? 0. Entonces no puede ser. No puede ser. ¿Qué estamos esperando? Quería aprovechar la presencia de José María esta noche con nosotros para que nos cuente qué ha hecho la policía chilena en el caso particularísimo de la presencia de estos delincuentes allá. Bueno, existe una premisa cuando uno sigue este tipo de organizaciones en inglés, se inventa cuando acá se persigue por primera vez la mafia, que es follow the money, sigue el dinero. La mejor forma que tú tienes de descubrir las cabecillas y las personas que coordinan las actividades de estas organizaciones es siguiendo la huella del dinero. Y ahí quiero darle algunas luces. En cada país donde el Tren de Aragua opera, hay siempre un socio o local o un residente del país de nacionalidad venezolana que de una u otra forma realiza una serie de movimientos legales que permiten el envío de remesas de vuelta hasta Tocorón. Tocorón, que es una cárcel con canchas de tenis, con canchas de fútbol, tiene una discoteca dentro que se llama Disco Tokio, tiene el restaurante El Sazón de Lampa, un shopping center dentro de la cárcel y tiene banco. Por tanto, el dinero llega directamente a la cárcel de Tocorón. Y ahí les quiero dar algunas luces de lo que ha hecho muy bien la Policía de Investigaciones chilena. Siguiendo el dinero a través de los gallegos, porque el Tren de Aragua externaliza en bandas terceras parte de sus operaciones en nuestros países. Los gallegos también estaban presentes en Perú. A través de ellos logran determinar que uno de los cabecillas de los gallegos era un venezolano con residencia en Chile. Y que esa persona, a través de la creación de una empresa que se dedicaba al envío de remesas como Giro, le enviaba el dinero precisamente a una sucursal que estaba a un costado de la cárcel de Tocorón. Y eso permite desbaratar completamente esa primera operación con los gallegos en la ciudad de Quillota y de Quilpué, en la quinta región de Chile. Pero como les digo, es una cabeza, es un monstruo de muchas cabezas. Cortas esa cabeza, pero aparecen inmediatamente todas las otras líneas de negocio por otro lado, y por eso quiero rescatar el punto que dice muy bien el general. Esto requiere una fuerza multinacional, pero tenemos un problema general que yo se lo quiero plantear para que lo conversemos. Si no tenemos a Venezuela sin corrupción, decididamente combatiendo el Tren de Aragua en esa mesa, creo que nuestros esfuerzos van a ser insuficientes, porque buena parte, y lo decía muy bien mi colega Rísquez, buena parte de las operaciones del Tren de Aragua son directamente controladas por el Niño Guerrero, que opera en una impunidad absoluta en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, en Venezuela. Esto es lo peligroso, ¿no? Esto es lo peligroso y yo coordino también con él. La ruta del dinero es indispensable para hacer el seguimiento. Hemos hablado, inteligencia. Inteligencia. Pero es interesante lo que se plantea. Venezuela, ¿cuál sería el papel de Venezuela en medio de esta situación con lo que nos acabas de describir? La verdad es que es impresionante pensar que dentro de un penal puede haber hasta un mall, una discoteca, y que todo esto se financia con dinero que llega de los distintos países donde opera esta organización de delincuentes. Ecuador, Colombia, Chile, Perú tienen que cerrar filas. Sabemos que el régimen de Venezuela va a ser difícil obtener información, pero tenemos que hacer esfuerzo a los países que al menos estamos con esta crisis, ¿no? Y permíteme, May, te referiste a una situación de Coronel Reboredo. Es bueno que la ciudadanía sepa quién es el Coronel Reboredo. Cualquier persona no llega a ser jefe de una división de homicidios acá en el Perú. Tiene que tener una experiencia de detective de años. Y Reboredo cumple esos requisitos. Y que vengan unos extranjeros X de cualquier nacionalidad
a amenazarlo y a poner precios por su cabeza, yo creo que todos los peruanos tenemos que cerrar filas y no permitir estas cosas. Sí, hay dos inquietudes que quería compartir con José María. Una es la posición que pueda tener el gobierno de Nicolás Maduro frente a esto, el interés, poco interés o por el contrario, la complicidad, me atrevo a lanzar esa hipótesis, con lo que está ocurriendo en Tocorón. Y por otro lado, el perfil de un integrante del Tren de Aragua. Conversábamos precisamente anoche con el coronel Reboredo y él hablaba de los irrecuperables. Decía que estas personas no tienen capacidad de ingresar a un penal y de alguna manera corregir, regresar a la sociedad y ser personas de bien. Él lo decía con claridad, son irrecuperables. Es gente que ya instaló en su ADN un nivel de agresividad, además, que va de la mano y que le sirve para el éxito en la actividad criminal. José María. Quiero partir enviando mi solidaridad al coronel Reboredo. Yo tuve la posibilidad de compartir una mañana completa con él y con su equipo en la Policía Nacional del Perú y me quedó la impresión de ser un policía tremendamente capacitado que conoce al dedillo las operaciones del Tren de Aragua. Me pudo enumerar 5 o 6 operaciones con lujo de detalle, sin siquiera mirar un apunte, y eso me habla a mí de un policía que está bien preparado, así que mi generosidad y solidaridad con él a la distancia. También me gustaría decirte que la hipótesis que tú levantas de la complicidad es un hecho. Y es un hecho que está documentado en investigaciones judiciales. Cuando Iris Varela, ex ministra de Asuntos Penitenciarios del gobierno de Nicolás Maduro, llama por teléfono a Padrino López en una conversación que está grabada en expedientes judiciales y le dice que necesita 1.500 armas para crear un ejército de defensa de la revolución, y esos 1.500 soldados de la revolución salen del penal de Tocorón justo en los meses previos a que comenzara la expansión internacional, claramente uno puede señalar que existe aquí una coordinación, una orquestación para internacionalizar las operaciones de ese tren. Y eso tiene una explicación económica. Cuando a ti se te van 8 millones de personas de tu mercado local, lo que haces es salir a buscar el mercado a aquel lugar donde se fue. Pero a través de ese nuevo mercado en esos países se empieza a conquistar además a la población nativa de esos países, como el caso de la señora Milagro en el cono norte de Lima, que sigue hasta el día de hoy recibiendo mensajes de extorsión y que decidió no pasar la Navidad con su familia porque tiene miedo de morir el día de Navidad frente a sus hijos asesinados por estos delincuentes. Ahora, ¿quiénes son estas personas que dice el coronel Reboredo, que son en el fondo, no sé cuál era la palabra? Irrecuperables, decía. Irrecuperables. Sí. Es un fenómeno. Piensen que vienen de un país que durante la última década ha estado sumergido en la miseria. Nosotros en Chile los denominamos cachorros. Son jóvenes entre 15 y 18 años que no son primero miembros del Tren de Aragua, sino que suben delitos a sus redes sociales para que el Tren de Aragua los capte a través de la viralización de sus delitos. Y una vez que los detecta, los incorpora a la organización como proveedores de la organización. Son jóvenes que se fueron de Venezuela, que vienen de un estado fallido, que llegan a nuestros países, no se insertan al sistema de educación, no tienen valor por la vida porque nacieron en la miseria misma, y por tanto, al no ver una fuente de ingreso, al no tener documentos, al no poder trabajar ni tampoco ir al colegio, deciden someterse a esta estructura que dentro de todo les ofrece dinero, les ofrece cierta protección y también les ofrece estatus. Porque a diferencia, por ejemplo, de otras organizaciones criminales, el Tren de Aragua ostenta, no solo ostenta los bienes materiales que llega a conquistar, como los de la cárcel de Tocorón, sino que, y esto es lo más terrible de todo, ostenta la crueldad que es capaz de ejercer sobre personas. Y estamos frente a la primera organización de multicrimen en Latinoamérica que nos transmite prácticamente en vivo y en directo sicariatos, descuartizamientos y asesinatos para que la gente les tema, y eso además, perdón que me extienda, baja el costo de la extorsión porque ya no se necesita tener un halcón en cada calle, sino que ahora, como la gente sabe quiénes son, como les tiene miedo a la leyenda, basta que ellos saquen el teléfono de una tienda en Instagram, le escriben un WhatsApp, le dicen somos el Tren de Aragua y como ya todos vimos sus videos, simplemente se les paga y les redujo todos los costos de operación a su organización.
Claro. pues. Quería ir terminando. Muchísimas gracias, José María, por este aporte, preguntándole al general, bueno, ¿y hacia dónde vamos? Tenemos policías, caramba, destacados, que merecen todo nuestro respeto. La policía realmente está trabajando a pesar de que no cuenta con las facilidades, golpe tras golpe. Nosotros reportamos sobre esto, pero el reto es muy, muy grande. El reto es muy grande y ya hemos visto que la inseguridad ciudadana es el primer problema de la ciudadanía. Y sin embargo, no hay la voluntad política de apoyar a la policía. ¿Y esa voluntad política cómo debería materializarse? Díganos una medida para ello. Una medida, infraestructura. ¿Cómo es posible que no tengamos una escuela de oficiales? La policía no tiene una escuela de oficiales, no tiene una comandancia general. Estamos hospedados en el Ministerio del Interior. Mire usted el Pentagonito de mis hermanos de la Fuerza Armada, mire la comandancia de la Fuerza Aérea, de la Marina. ¿Y la policía por qué no puede tener una infraestructura de esa manera? Yo creo que estamos equivocados y políticamente creo que hay que darle el espaldarazo a la policía porque se lo está ganando. ¿Qué le diría el ministro del Interior? Yo le diría al ministro del Interior que este proyecto creo que no va y que si quieren tener más policías en la calle, pues que bajen, digamos, los 3 años que estudian y que hagan una currícula y que salgan policías de inmediato, pero que sean verdaderos policías. Estos señores que van a salir en un contrato de 3 años, ¿dónde va a estar su mística? ¿Dónde está su amor a la policía? Van a salir con un arma y en la calle el remedio va a ser peor que la enfermedad. No, y compartir, lo que me parece más valioso de la mesa que hemos tenido el día de hoy es que hay que compartir las experiencias. Lo que nos cuentas, José María, sobre lo que ocurre en Chile y el trabajo que hacen, esto lo debería de alguna manera conocer también un grupo de élite aquí en el Perú, el grupo de élite en el Perú, compartir cuál es la experiencia o las modalidades que se utilizan en este país. Es más, tiene que haber un compromiso, ¿no?, sellado, firmado y que se pueda ejecutar de manera conjunta. Yo les agradezco a ambos, es un tema que hay que visibilizar y que hay que colocar en la agenda de nuestros gobiernos. Gracias por haber participado del programa de esta noche. Un saludo hasta Buenas Chile noches. y gracias al general por acompañarnos Gracias, con esos María. aportes. Vamos a la pausa y regresamos.